tal? Buen día. Nos encontramos aquí con la maestra Miriam Solano Sánchez, autora del capítulo La banca durante las décadas del neoliberalismo en México. En un primer instante me gustaría preguntarle qué la motivó a adentrarse en la banca durante estas décadas. ¿Qué fue lo que le interesó? Eh, una de mis preocupaciones fundamentales pues es la desigualdad. Entonces me doy cuenta que hay muchos espacios donde la gente podría mejorar, podría crecer, y mucho tiene que ver de este espacio en el que nos movemos dentro del capitalismo, que es el dinero. Entonces necesitamos un sistema que nos permita relacionarnos de la mejor manera, tanto desde empresarios hasta la población, en el que se pueda desarrollar. Y la realidad del sistema financiero mexicano es que es un sistema financiero exitoso. De hecho, hay bancos como BBVA en los que ha sido su punto o su enclave de mayor ganancia, ¿no? Que les ha redituado. Pero si nosotros volteamos, en el caso de la población llana, no es así. Tenemos municipios donde no hay acceso por completo a servicios financieros, estados donde puede haber muy pocos. Entonces, cuando yo trato de entender esta desigualdad, ¿y qué hacer? Pues obviamente lo primero que necesitamos hacer es conocer. Por eso es que busqué este análisis en estas décadas donde todo el mundo lo podemos decir, tienes la banca en tu teléfono, todo lo tenemos a un clic, pero la realidad y los números no son tan fáciles de decir. Sí, claro, inclusive dentro del artículo también nos menciona que las pequeñas empresas acuden más al préstamo a proveedores que acudir a la banca. En segunda instancia, me gustaría preguntarle ¿cuándo surge el neoliberalismo? Bueno, esta es una cuestión que a mí se me hizo muy interesante en el proceso de investigación, porque generalmente los historiadores queremos regresarnos a las causas, ¿no? Entonces, sufrimos mucho cuando queremos irnos muy atrás o que nos piden que algo sea muy cortito. Y yo siempre les digo a mis alumnos que la forma de vida como nosotros la conocemos surge a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, a partir de ahí, todo lo que nos imaginemos, derechos, desarrollo, tecnología, salud, todo parte de ese momento. Entonces, cuando empecé a hacer esa investigación, el libro de Hayek es precisamente de 1944. Entonces, ahí es donde él hace esta primera aseveración de que no existe el estado de bienestar o que no es duradero. Entonces, fue uno de los accidentes que me gustó porque regresé a mi teoría de que todo nuestro modo de vida actual viene de la Segunda Guerra Mundial. ¿Quiénes moldean las políticas en América Latina? ¿Quiénes son esos agentes? Esta es una cuestión que incluso la ONU se ha preguntado qué es lo que está pasando, porque estas políticas pues las van determinando el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial para poder otorgar los préstamos. Es en el sentido en el que ellos ponen políticas para que haya préstamos y que se incentive el desarrollo. Pero la realidad es que ninguno de estos proyectos terminan de despegar, ¿no? O sea, la ONU los ha evaluado y dice es que estas condiciones no son en realidad para que despegue una nación. Incluso ha llegado a hacer comparaciones con las restricciones o las políticas que pone en América Latina con las que podrían ponerle a Alemania en algún tipo de préstamo y no son para nada similares. Entonces, esa es como realmente cuestionarnos estos organismos internacionales a beneficio de quién están funcionando. Y si lo pensamos que en realidad ya cuántas décadas, por eso hacía yo en el título ese énfasis, ¿no? Si nosotros lo pensamos, ya cuántas décadas van y no hemos alcanzado. Es más, a veces parecería que ni siquiera hemos despegado en este desarrollo hacia una sociedad tecnológica, hacia un desarrollo industrial, hacia una sociedad igualitaria con mucho menos desigualdad en el ingreso. Entonces ahí hay que preguntarnos quiénes los están guiando y sobre todo a beneficio de quién. Sí, incluso se nota en la estructura que mantiene durante el capítulo, pues hace una revisión también por décadas a partir de, como nos menciona, a partir del libro de Hayek hasta nuestros días. ¿Qué cambios trajo a la banca? En el caso de la banca es curioso porque se va complementando con un proceso en México que fue primero la nacionalización de la banca. Si le pregunta al presidente que le tocó fue todo un atropello y le dejaron la bomba ahí lista en la mesa de la cena de Año Nuevo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que viene este proceso primero de la nacionalización de la banca.
Justo en 1988 se termina este primer proceso y va a iniciar el contrario, el de la privatización. Entonces, vamos a ver todo este aumento del neoliberalismo, es decir, el dejar fuera al Estado de todo el mercado comercial y sobre todo bancario en este caso, y al mismo tiempo viene esta carrera de poner a la venta toda la banca que el gobierno venía manejando. Entonces, son dos políticas que se van a consolidar y que se van a ir acompañando. Entonces, en el caso de la banca, pues hizo que fuera muy rápido esta privatización, y lo que de alguna forma sería muy grave es que no se permitió ni que la recuperaran los banqueros originales a los que se les fueron quitadas durante la nacionalización, sino que se abrieron al mercado internacional. Entonces, muchos de esos bancos que se vendieron muy baratos, se vendieron a extranjeros, y muchos incluso acabaron mal, no hubo esa consolidación. Entonces, para la banca fue dar un salto enorme entre las políticas del neoliberalismo y la reprivatización en México, que llevan a lo que hoy tenemos. La que nosotros tenemos es una banca muy elegante, en realidad, si nosotros vamos a las sucursales, el trato, los usuarios, etcétera, es una banca muy elegante que nunca se adecuó realmente al tipo de población que nosotros tenemos, ¿no? Que no está poniendo sus créditos a arriesgarla, que sea la población la que empiece a crecer, quiere solamente créditos de consumo, quiere solamente créditos muy asegurados en cuanto a empresa. Entonces ahí es donde creo que hay que tener cuidado, porque la banca cambió y no hubo, y hasta la fecha no hay, un control gubernamental que permita que la banca crezca mientras deja atrás a la población y las ganancias y lo que se espera de una banca, que la banca debe de ser fundamental para el desarrollo. Sí, por supuesto. ¿Por qué la liberación financiera no logró incrementar el financiamiento en la inversión productiva en México? En este caso es parte de lo mismo, ¿no? Cuando se empieza a hacer esta venta de la banca, también empieza a hacer toda una venta de las empresas paraestatales. Entonces, son bancas, muchas de las empresas se pierden, y las que se quedan empiezan a perder financiamiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros, o la banca mexicana, responde al capital financiero. Por ejemplo, previo a la Segunda Guerra Mundial, es cuando muchos capitales europeos que empiezan a sentir el temor de la guerra, es cuando entonces viajan, llegan a México, y entonces se convierten en esta industria de nuestro famoso desarrollo sustentable, y que crecen, y las empresas y el hecho en México. Entonces surge, ¿no? Se acaba la guerra, los capitales se van, y entonces ya no fue ese boom, sino que bueno, es la protección del gobierno, estas empresas paraestatales van. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que con esta liberación, que vienen muchos capitales, pero es más fácil quedarse en esta esfera de las divisas, quedarse en una esfera de bonos, donde puedo entrar y sacar capital muy rápido sin tener que bajarlo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no hay una legislación, no existen los controles institucionales en el que se obligue a que parte de ese capital que entra en México realmente llegue a donde lo necesitamos. ¿Y dónde lo necesita México? En desarrollo y en industria. Entonces, y me refiero por desarrollo porque no todo es industria, tenemos un campo completamente abandonado y con unas necesidades de inversión tremendas. Entonces, ese es el problema, que nosotros seguimos permitiendo, como si nos regresamos a la conquista de España, dejamos que vengan en el barquito, se llenan de capitales, se enriquecen y se los llevan. Entonces, esta liberalización lo único que ha propiciado es eso. Vienen capitales, se enriquecen y se van, pero nunca se ha obligado de manera institucional a que haya un fomento a la industria, o solamente limitarlos para obligarlos a que lleguen a estas industrias que tanto necesitan de inversión. Ni hablemos ya siquiera de investigación, o sea, estamos hablando de industrias, y obviamente la investigación es todo otro rubro en el que tampoco se ha incentivado la inversión. Sí, claro. Por último, la actual estructura bancaria, dominado por grandes bancos extranjeros y caracterizada por altas tasas de interés, puede ser compatible con un modelo de desarrollo económico incluyente, sobre todo. Yo creo que sí, pero es que tendríamos que poner las reglas claras. O sea, está bien que los bancos sean grandes, está bien que los bancos sean fuertes, porque en un país, lo decimos, ¿no? Un país no se va a la quiebra. Entonces, ¿cuáles son los bonos más seguros? Pues los de un país. Entonces, si tenemos instituciones, bancos que de verdad funcionen con esa fortaleza, esa parte estaría bien.
¿Qué es lo que necesitamos? Pues que realmente hagan su función, o sea, en el que todas sus altas tasas pues es para cubrir ese riesgo y ellos solamente están teniendo altas tasas sin riesgo para llevárselo como ganancias. Entonces, no está mal, está bien esa fortaleza, puede funcionar. Ya no hablemos de competencia, vamos a dejarlo en fortaleza, ¿no? Pero si no empiezan a ver las políticas necesarias en las que se apoye, porque incluso aquí hablamos de banca comercial, pero está el caso de todo lo que es la banca de desarrollo y la banca estatal, hace lo mismo. Si no es un crédito a ciertos agricultores, por ejemplo, o ciertos ganaderos en los que saben que hay, o ciertas zonas que hay éxito, no lo dan. Entonces seguimos teniendo una serie de créditos restringidos, de créditos apalabrados en las que es muy cómodo para la banca. Entonces la banca está bien que esté fuerte, ese debería ser nuestro objetivo, pero sí que tenga, que asuma su propio papel de riesgo para que se pueda diversificar y en el que haya también esta intervención estatal en la que se pueda dar ese respaldo. Muchas veces los créditos que se han abierto en agricultura, por ejemplo, se pierden, o sea, son ayudas que otorgan, pero las dan por perdidas. Entonces, en vez de que solamente fueran facturando en números negativos y se convirtieran en cosolidarios de las bancas comerciales, entonces sería mucho más fácil que al agricultor sí le alcance, o a un pequeño empresario sí le alcance y puedan ir construyendo. Entonces ya sabemos la regla del mercado. El objetivo no es triunfar o tener éxito de inmediato. Lo más probable es que sean 1 o 2 años en los que sea solamente de aguante para que empiece a despegar un proyecto. Entonces, mientras la banca no realice ese proceso en el de que ajusta sus tasas, no solo a su ganancia, sino que esas tasas en realidad respaldan el riesgo y empiece a diversificar ese acceso, pues es complicado. Pero yo creo que sí deberíamos de considerarla fuerte, pero que asuma sus riesgos. Claro. Sí, inclusive este último que nos menciona se relaciona bastante con otro capítulo que también tenemos aquí en el blog sobre la doctora Rosario, que nos menciona un poquito de esto, del crédito al sector agrícola. Le agradecemos mucho su participación. Fue todo un placer. Los invitamos a leer el resto de capítulos aquí abajo en el blog. Recuerden, Acatlán es grande, Acatlán engrandece.